Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la clase de esta tarde. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase siempre con la retroalimentación del último punto. Y vamos a hablar de lo que es el reconocimiento. En la sesión anterior hablamos de lo que significa el reconocimiento de los estados, cuál es la convención que contiene esa figura internacional en cuanto a reconocimiento de estados. Vimos también que la Carta de las Naciones Unidas hace referencia a este tipo de reconocimientos. Siguiendo la línea de desarrollo del libro del doctor Carlos Larios, dejamos determinado que debe de entenderse por reconocimiento o qué es el reconocimiento de estados dentro del marco del derecho internacional. Dijimos que hay teorías o hay escuelas que se refieren al reconocimiento, una escuela constitutiva y otra escuela declarativa. La escuela constitutiva que establece que el reconocimiento es indispensable para que un Estado pueda existir, aun y cuando pueda llenar los otros elementos que se requieren para la conformación de un Estado como una entidad soberana. Y la otra teoría es una teoría más simple que relaja la participación, que relaja la idea del reconocimiento para que el Estado pueda ingresar dentro de la comunidad internacional. Y entonces ella es la que establece que basta con la propia existencia del Estado como tal, configurado con todos sus elementos y con relaciones con otro tipo de estados para que pueda en el ámbito internacional, dentro de la comunidad internacional más amplia, pueda ser reconocido como tal. En la Convención Interamericana, en la Convención de los Derechos y Deberes del Estado, quedó que la existencia política de un Estado es independiente al reconocimiento de los otros Estados. O sea, que con el existir, con que llene los requisitos jurídicos, materiales, básicamente será un Estado. Luego, dejamos determinado que era el reconocimiento de Estado, porque aquí el reconocimiento que se estaba analizando es el reconocimiento de estas unidades políticas, sociales, jurídicas, soberanas, que trascienden hacia el exterior, en donde tendrán o establecerán relaciones con otro tipo de colegas o de organismos internacionales, organizaciones internacionales intergubernamentales en la negociación internacional. Dejamos plenamente establecidas las formas del reconocimiento y
Luego pasamos a determinar en qué momento se debe otorgar el reconocimiento. Y dijimos que en general el reconocimiento debe de otorgarse al existir el Estado. Eso es en cuanto al reconocimiento de los estados, pero ahí posteriormente a eso viene el reconocimiento de los gobiernos dadas las situaciones que pueden suceder con este tipo de gobiernos para acceder al poder. Y en ese sentido hablamos de gobiernos de jure o gobiernos de derecho pleno y de gobiernos de facto. Los primeros, dijimos, son los que agotan todas las instancias jurídicas constitucionales y son electos de manera popular por la mayoría de la población, que les otorga la confianza necesaria para que lo representen en los diversos actos de la vida cotidiana de la población. Y los gobiernos de facto son aquellos que no llegan al poder por los medios o por respetando el ordenamiento jurídico constitucional, sino que al contrario a ello, llegan al poder rompiendo ese hilo constitucional en el cual imponiéndose en el poder, arrebatando el poder y asumiendo por medios ilegales y arbitrarios esa administración de la administración pública. Entonces, se preguntan a nivel internacional qué hacer con ese tipo de gobiernos en cuanto a su reconocimiento. Y al efecto existen una serie de doctrinas, se sientan diferentes posiciones que se refieren al real reconocimiento de gobiernos que no han asumido el poder por las buenas, respetando el orden jurídico interno. Y entonces, en la anterior clase hablamos de la posición o de la doctrina Tobar, del doctor Carlos Tobar, que era ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, quien decía que o tenía como una línea de pensamiento en cuanto a que no debería de reconocerse aquellos gobiernos que asumieran el poder por las vías de hecho. El presidente Wilson, pues básicamente va en la misma línea que el doctor Carlos Tobar. Y luego tenemos una doctrina divergente, que es la que asume el ministro de Relaciones Exteriores de México en los años 1930, quien determina que para evitar la calificación del reconocimiento, opina que su país solo reconoce estados y no reconoce gobiernos, y que en los sucesivos su país se limitará a mantener o retirar cuando le parezca procedente a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando también, cuando lo considere conveniente, a los agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditadas.
Eso sobre la base de evitar que cualquier opinión que emita sobre estos aspectos, sobre la calidad o legitimidad de un gobierno, pueda ser considerada o interpretada como una injerencia o como una intervención. Posteriormente, tenemos la doctrina de Santiago de Chile. Esta deviene de la doctrina de democracia representativa. Tomemos en cuenta que en la Organización de los Estados Unidos, de los Estados Americanos, perdón, está determinado como, permítame un instante, permítame un momento. Perdón, teníamos que contestar. Entonces, hacemos referencia a esta doctrina de democracia representativa en donde los pueblos cada 4 años o cada 6 años, dependiendo del tiempo de sus constituciones, concurren a las urnas con la finalidad de elegir a sus propios gobernantes y eligen presidente, vicepresidente, eligen diputados al Congreso de la República, eligen, en algunos eligen alcaldes, eligen gobernadores y pues básicamente ellos son los que van a representar a la población en ese tipo de cargos, dependiendo el organismo o la ente del poder local que sea objeto de la elección. Entonces dice que esta doctrina de la democracia representativa, previamente a que la misma se estableciera, tuvo como antecedente reformas a la Carta de la OEA en 1985, cuando se incluyó dentro de los propósitos esenciales de la OEA el promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de la no intervención. Con eso se pretendió en un momento determinado fortalecer la figura del secretario general, quien debía informar al Pleno de la Asamblea de la OEA con la finalidad de poner del conocimiento de la misma cuando se hubiera roto algún el hilo constitucional o algún gobernante hubiera llegado a atentar contra
la constitución política de cada estado. Y entonces la OEA resuelve, dice que se instruye al secretario general que solicite la convocatoria inmediata del Consejo Permanente en caso de que se produzca hechos que ocasionen una interrupción abrupta y irregular institucional democrático o de legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros de la organización para, en el marco de la Carta, examinar la situación, decidir y convocar una reunión ad hoc de ministros de Relaciones Exteriores o un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Todo ello dentro de un plazo de 10 días y la reunión ad hoc de ministros de Relaciones Exteriores o del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General tendrán por objeto analizar colectivamente los hechos y adoptar las decisiones que se estimen apropiadas conforme a la Carta y al derecho internacional. Tomemos en cuenta que cuando se provoca una situación de esa naturaleza, la misma Asamblea General tiene la facultad de suspender al Estado, porque es al Estado, de intervenir en las reuniones de la Asamblea General del Consejo Permanente o el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. En ese sentido, como una sanción a efecto de que se pueda revertir la situación de rompimiento constitucional y volver a la anterior situación del Estado, encauzarlo nuevamente hacia una actuación constitucional respetuosa. Esta resolución, dice, ya ha operado favorablemente en 4 casos específicos. Haití en el 91, Perú en el 92, Guatemala 1993 y Paraguay 1996. En el primer caso, el proceso fue más largo que en los otros. En el último caso, no llegó a aplicarse de manera estricta o total. En el 92 se enmienda de nuevo la Carta de la OEA y en el protocolo correspondiente queda estipulada la posible suspensión de las actividades de la OEA en el Estado miembro constituido sea derrocado por la fuerza. En el año 2001 surge un instrumento de importancia para la organización de los estados americanos, como lo es la creación en la cumbre de Canadá, tercera cumbre me parece que es, tercera cumbre de las Américas en Canadá, en donde se redacta y se adopta la Carta Democrática Interamericana, en la cual se implementan una serie de acciones para evitar golpes de Estado y poder de manera conjunta, de manera colectiva, accionar en contra de los gobiernos que han asumido de manera arbitraria, de manera violenta, asumiendo las
funciones de gobierno y derrocando a un gobernante que ha asumido el poder por los medios democráticos. Dice que la Carta intenta responder no solo cuando haya golpes de Estado, cualquiera sea su forma, sino que también cuando el orden democrático sea seriamente alterado y ponga en riesgo la democracia. Se enfatiza que la respuesta para la preservación de la democracia representativa debe de enmarcarse dentro del principio de no intervención. El contenido de la Carta se divide así. Vamos a ver cómo se divide esta carta o esta Carta Democrática Interamericana. Dice, en primer lugar, que la democracia y el sistema interamericano, considerado la democracia como esencial para el desarrollo social, político y económico, y la base del Estado de Derecho y de los regímenes constitucionales. Como elementos esenciales de la democracia representativa, se enumera respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es decir, el Estado debe ser fiel observador y respetuoso de los derechos de todas las personas que están dentro de su territorio, los derechos humanos de todos sus habitantes con base a la aplicación también de todo el conjunto normativo de derechos humanos que acompañan a los habitantes de los estados. El acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Es decir, las facultades que tienen los diversos ciudadanos o que tenemos los ciudadanos, no solo de elegir, sino que también de postularnos para que nos elijan a un cargo público. La celebración de elecciones periódicas, libres, justas, voto universal y secreto. La celebración de elecciones serán conforme lo determine la constitución política de cada uno de los diferentes estados. Y en la realización de los mismos debe privar el respeto a la libertad que tienen todos los ciudadanos de poder elegir, pero también de que les elijan y se respete ese derecho, que sean justas, es decir, que exista un equilibrio, una simetría en la cual todos los participantes tengan las mismas oportunidades. Y con el voto universal significa que todos tienen derecho a ese voto, que es un voto secreto para evitar cualquier tipo de presiones sobre los votantes. Otro elemento dice el régimen plural de los partidos y organizaciones políticas. Es decir, los partidos políticos y otras organizaciones que tengan o llenen los requisitos para poder participar y puedan ser también objeto de elección y asumir puestos de elección popular. La separación e independencia de los poderes públicos. Eso está determinado de manera lírica en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, toda vez que deviene como en un sueño en la actualidad.
Otro aspecto, ya lo tocamos, es la democracia y los derechos humanos. La democracia lleva también implícito ese respeto de derechos humanos que tienen cada uno de los habitantes de un estado, y que como tal también tienen el derecho a que se les respete el voto, que se les respete esa facultad que tuvieron de elegir a el gobernante que asumió el poder. La democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza. Básicamente, ese sería un importante o elemento esencial que vaya encaminado a robustecer la vida de los habitantes de un país, que conlleve ese desarrollo de carácter integral en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a políticas de vivienda, etcétera, etcétera. Fortalecimiento a la preservación de la institucionalidad democrática, eso está contenido y lo impulsa esta Carta Democrática Interamericana. Cuando el gobierno establece el artículo 17, cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político, institucional, democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Es decir, que pueden solicitar la asistencia de esta organización hemisférica de carácter regional, internacional, que aglutina a todos los estados de la América, sea esta del norte, sea esta del centro o sea esta del sur, y también a los países o estados caribeños, incluyendo también la posibilidad que tiene o la participación que tiene Canadá como un país que forma parte de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué requisitos determina se establece o deben de privar para que se reconozca a un gobierno de facto? Dice el doctor acá que la historia nos enseña que es un hecho que los gobiernos de facto se hacen finalmente aceptar en la comunidad internacional. En principio, como que se encuentra alguna resistencia a querer admitirlos, al querer reconocerlos, pero tarde o temprano terminan reconociéndoles. Y ante esta situación, y aun cuando los estados son generalmente prudentes, dice, antes de otorgar su reconocimiento tácito o expreso, han cabildeado y logrado cierto consenso doctrinal. Como condiciones mínimas para su reconocimiento, un gobierno de facto debe mostrar que tiene efectividad en el mando, es decir, existencia real y que sea obedecido. Significa que tenga el país que gobierna bajo una forma
pacífica de existencia de los diversos grupos sociales que en definitiva también aceptan a ese tipo de gobierno, que tiene aptitud y disposición para cumplir con sus obligaciones internacionales. Es decir, que una vez que asumió como jefe de gobierno, puede demostrar que tiene capacidad para realizar las obligaciones que exige el derecho internacional, que exige los organismos internacionales y las organizaciones intergubernamentales de carácter internacional, que en su acceso al poder y posteriormente al sostenimiento o a la permanencia en él, no ha violado principios de derecho internacional. Es decir, que al asumir el poder no ha violado derechos humanos de los individuos y que tampoco haya afectado normas codificadas o normas que devengan de la costumbre, que sean consuetudinarias de carácter internacional. Nos establece aquí también reconocimiento de organizaciones internacionales. Dice que el doctor que en cuanto a las organizaciones internacionales de conformación universal, tal la ONU y sus organismos especializados, no existen problemas. Son más bien las organizaciones internacionales regionales las que a veces no obtienen el reconocimiento de todos los estados de la región o fuera de la misma. Algunos estados no reconocerán o son resistentes a reconocer la existencia, la capacidad, la legitimación de alguna organización de carácter internacional, intergubernamental, pero básicamente la mayoría de estados han reconocido y reconocen la capacidad, la personalidad de las organizaciones internacionales y de los organismos internacionales. ¿Cómo se reconoce a los grupos beligerantes? ¿Cuáles son los grupos beligerantes? Son aquellos que aún no han tomado el poder, sin embargo, dijimos, tienen liberada una parte del territorio de ese estado en el cual han desarrollado y creado organismos para el propio gobierno de estos territorios. Y entonces dice el doctor que un grupo de beligerantes se considera aquel que se ha formado entre un Estado combatiendo contra el gobierno legítimo y que ha organizado en forma de administración el terreno que supuestamente domina. Debe tratarse de un grupo formado por una parte de la población originaria. Eso es importante. Y además que la actividad del mencionado grupo ponga en peligro el cumplimiento por parte del gobierno constituido de las obligaciones internacionales. En la medida en que ven que este grupo beligerante ha constituido una administración dentro del territorio y es reconocido dentro de esos territorios como tal por los habitantes de los mismos, entonces básicamente a nivel internacional se le puede reconocer de manera temporal su
existencia. Y dice, el reconocimiento en esta materia específica no es sino una pura constatación de un hecho existente. En ninguna forma se está creando, solamente se está declarando. El reconocimiento de estos grupos casi nunca es expreso y formal, más bien es un reconocimiento tácito que se deduce de las actitudes de tercero. Por supuesto, es un reconocimiento tácito, no hay una declaración como tal de organismos donde se establezca un documento en el cual se reconoce como tales. Por ejemplo, dice declaraciones expresas de neutralidad, negativa a vender armamento al gobierno que se considera legítimo, bloqueo económico, y vienen todas esas formas de acción y retaliación en contra de un gobierno que combate para no ser derrocado. Dice que el fundamento sea por dos razones: por conveniencia, es decir, proteger los propios intereses de grupo en el territorio bajo control de los beligerantes, minas, exploraciones, negocios nacionales, etcétera, y humanitario, es decir, evitar que los delincuentes comunes sean tratados como subversivos y estos como delincuentes comunes, humanizar el conflicto. Además, para adoptar ayuda humanitaria, eso siempre como que deviene en una justificación que a la larga encierra un acto de intervención. Los requisitos: dice que exista un conflicto armado de carácter general, que el grupo beligerante ejerza control efectivo sobre una parte sustancial del territorio, que el grupo beligerante ocupe efectivamente parte sustancial del territorio y que el grupo beligerante actúe permanentemente bajo autoridad responsable y que en las hostilidades respeten efectivamente las leyes y costumbres de la guerra, que ofrezca posibilidades de poder cumplir con los compromisos internacionales que eventualmente pueda recaer. Esto lo vimos con anterioridad. Dice, los grupos beligerantes, una vez reconocidos, pueden enviar delegados especiales con estatuto diplomático y explicar sus puntos de vista ante los foros y estados que los han reconocido. Como ejemplo, cita acá al Frente Sandinista, al Frente Farabundo Martín en Centroamérica. La actitud más común por parte de los estados desean otorgar un cierto reconocimiento a grupos beligerantes es que se declaren en estado de completa neutralidad. Por ejemplo, Inglaterra durante la Guerra Civil de Estados Unidos de América, Franco durante la Guerra Civil Española. ¿Cómo se reconocen a los grupos insurgentes? Dice, es una fase previa a la beligerancia, dependiendo del estado de madurez y desarrollo que han alcanzado estos grupos en la insurgencia. Dice, y que los conlleve los territorios, toda vez que algunos de estos grupos alcanzan a tomar territorios momentáneamente, en tanto se produce la respuesta del gobierno legítimo de ese estado. A estos grupos, dice, le falta el
control efectivo territorial o bien carecen de una línea de autoridad válida. ¿Cuál es la posición internacional en cuanto al reconocimiento? Que la insurgencia no origina derechos y obligaciones definidas. Sucede que cuando la insurgencia cae en lo humano, ciertos estados, por razones de interés nacional, otorgan no necesariamente un reconocimiento pleno, sino un reconocimiento que tiene determinadas características. Por eso dice ad hoc o un reconocimiento sui generis para el caso concreto, que lo somete a las leyes de la guerra, al intercambio de prisioneros, a exigir respeto a los civiles que se ven inmersos dentro de ese conflicto bélico que se genera entre el gobierno y los grupos insurgentes, que de conformidad al derecho internacional los obliga a respetar el derecho humanitario, que es el que contiene los derechos de la guerra o el respeto a los derechos de las personas que combaten, el derecho de los civiles que están dentro de los territorios en guerra, etcétera, etcétera. Se trata aquí de un reconocimiento de facto, no de derecho, es de naturaleza provisional, como les decía. El reconocimiento otorgado a los insurgentes es más que todo de naturaleza política, de manera que ello permita abrir un canal de negociación con cierto revestimiento de legalidad. Ello permite a terceros países otorgar asilo y facilidades para la negociación. Algunos estados en ese sentido se declaran como acompañantes o como estados que propician la paz y dentro de los cuales pueden las personas representantes de cada grupo y de cada estado acudir con el acompañamiento de los estados que intervengan para lograr un acuerdo internacional de paz entre insurgentes o la insurgencia y el Estado como tal. Dice, en este caso tenemos, el reconocimiento acepta que los insurgentes son grupos políticos dignos de tomarse en cuenta para arreglar una situación de guerra. En este caso tenemos a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la Organización para la Liberación de Palestina en aquel momento, el Frente Guerrillero Polisario en África, y el reconocimiento de estos grupos es la aceptación que los mismos representan el interés de un grupo considerable y respetable a la luz de sus ejecutorias de guerra. En la actualidad, podemos decir, hay un reconocimiento también de determinados grupos alzados, como es el ELN en Colombia, y que tienen un diálogo para llegar a un proceso de paz y a la integración de estos grupos insurgentes a la vida nacional. De esa manera, pues,
es que hemos visto, por un lado, cómo las escuelas y las formas de reconocimiento hacia un Estado, la teoría general del reconocimiento para luego llegar a el reconocimiento de gobiernos de facto, de gobiernos de derecho, como parte de una clasificación que se produce también en la propia doctrina y en la cual se le busca formas de solución a estos distintos problemas y acciones que se crean como resultado de las discrepancias y de los conflictos que surgen entre cada estado. De ahí que tenemos reconocimiento de gobiernos de hecho, requisitos que deben de concurrir para que puedan ser reconocidos a nivel internacional, los requisitos que deben de tener aquellas organizaciones internacionales también para ser reconocidas por los estados o los gobiernos y los reconocimientos de grupos insurgentes y de grupos beligerantes como parte también de aquellos otros sujetos del derecho internacional, a los cuales no se puede ignorar, toda vez que dentro del marco de la vida de los estados, de la vida de los pueblos, de la vida de los gobiernos, tienen una presencia importante que puede afectar también relaciones internacionales y que por ello entonces también hacia ellos alcanza el reconocimiento político, el reconocimiento tácito, el reconocimiento temporal en tanto y en cuanto se solucionan o se llegan a acuerdos para la pacificación de estos estados en donde existen conflictos bélicos internos. Vamos a ver entonces, ahorita vamos a entrar a otro punto que es importante, ya lo hemos analizado con posterioridad y para ello vamos a Bueno, no lo tenemos por acá, pero vamos a ver les voy a pedir que tengan a mano o que para la próxima clase también puedan tener en su haber la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En esta convención vamos a encontrar los lineamientos, los principios, los propósitos que la misma contiene o que la misma establece para el desarrollo de las diversas convenciones que puedan realizarse dentro de los estados como unidades soberanas, unidades políticas, unidades sociales soberanas que tienen reconocimiento, tienen personalidad, tienen capacidad, tienen legitimidad para poder adoptar y celebrar tratados dentro con sus semejantes, con sus diferentes colegas, ya sea de manera bilateral, ya sea en forma multilateral o universal. En ese sentido, vamos a retrotraernos a el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en el cual se plasma y se presenta una orientación en cuanto a las fuentes formales del derecho internacional y doctrinariamente hablábamos de fuentes principales, fuentes secundarias y fuentes posibles. Hablamos también en un momento dentro del elemento de la teoría de fuentes reales, de fuentes formales y de fuentes históricas. Hoy, en el análisis de los tratados, vamos a situarnos en cuanto a las fuentes formales, fuentes primarias y fuentes secundarias. Por la importancia que adquiere cada una y por la jerarquía, podríamos decir, que le va dando la misma normativa del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, donde sitúa en primer lugar a los tratados, a las convenciones, a los acuerdos, a los comodatos, como parte de las diferentes modalidades que van adquiriendo los tratados de carácter internacional. Entonces encontramos en primer lugar a los tratados seguidos de la costumbre internacional, que es la que en alguna medida ha nutrido al derecho internacional de una diversidad de figuras que se vienen adoptando desde la misma antigüedad de los pueblos que se interrelacionan entre sí y que reconocen como tal y que la adquieren como o las conciben como obligatorias
para ambas partes y por tanto de respeto vinculante para los diversos estados. Costumbre internacional que no es otra cosa más que la repetición constante y reiterada de una situación concreta, de una conducta que los estados, en este caso, la reconocen como existente y por tanto obligatoria para de cumplimiento obligatorio para para la comunidad internacional o para los estados que adoptan este tipo de figuras del derecho internacional que pueden darse en primer lugar a través de la diplomacia internacional, de la aplicación de tribunales de arbitraje donde se dirimen conflictos de carácter internacional por parte de los estados. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos el derecho de los tratados y la costumbre como fuentes principales del derecho internacional. Y en ese marco de derecho de los tratados es que tenemos la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que es la que nos va a dar la visión y la formación y la normatividad que deben de seguir los estados en la adopción de diversos tratados que asuman a nivel internacional. El camino, podríamos decir, que van adquiriendo estos tratados para vincular a todos aquellos que hayan adoptado, que hayan aprobado y luego ratificado el convenio de aplicación general como tal, que al momento de su ratificación pasa a ser vinculante y de práctica obligatoria para esos estados. Vemos entonces que también estos convenios van adquiriendo determinada robustez que son reconocidos por la comunidad internacional universal, toda vez que tienen una utilidad de aplicación bastante importante, como en el caso de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, que es una convención que viene a regular la situación que desde muchos años, en la existencia de la misma humanidad, de los distintos estados en sus ejecuciones se viene realizando. Entonces encontramos que estas convenciones se van creando, se van adoptando, se van aprobando y se van ejecutando. Las mismas también pueden ir siendo modificadas por otro tipo de disposiciones que los estados así
o las organizaciones, los organismos internacionales así lo dispongan, y entonces adoptarán frente a eso como una modalidad lo que se denomina el tratado se denominará, perdón, perdón, un protocolo, perdón, es un protocolo que no es más que un instrumento jurídico que no tiene existencia propia y que enmienda, ahí es donde vemos, enmienda ciertos aspectos de un tratado principal. Es decir, que el protocolo no se crea como un documento, como un instrumento independiente, sino que siempre va a depender de un instrumento principal, al cual le va a hacer determinadas ampliaciones, determinadas modificaciones o tratará de ampliar el mismo a través de introducir procedimientos específicos con relación al mismo. Dentro de esa idea también los tratados podrán extinguirse y en la medida de su extinción, entonces básicamente dejarán de tener efecto por parte de los estados, ya sea que los mismos sean denunciados y que por parte de los estados y que como resultado de ello dejen de tener existencia y eficacia jurídica. Los tratados, como parte del derecho internacional, se han pretendido como parte de un conjunto de normas que van a regular situaciones específicas, situaciones determinadas. Les decía, el derecho del mar, el derecho al espacio aéreo, declaraciones sobre el espacio extraterrestre. Vemos que existen una serie de regulaciones que se van codificando y entonces aparece que el derecho se divide también en un derecho consuetudinario y en un derecho codificado. El derecho codificado es el que va a estar contenido en determinadas convenciones y el que hay una institución, podríamos decir, un órgano de Naciones Unidas de carácter jurídico que se encarga de la revisión y de la sistematización de los distintos instrumentos jurídicos que van apareciendo en el ámbito internacional y que los van codificando para formar un derecho escrito, codificado a nivel internacional. Y al efecto podemos hablar entonces que existen diferentes convenios reconocidos en el ámbito internacional, que a la presente fecha existe el convenio sobre el derecho de tratados, este convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, que se refiere de manera específica hacia los tratados. Y dice
uno a nivel regional americano, que es Convención sobre Tratados, y otro a nivel universal, que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Es decir, acá encontramos diferentes, dos tipos de convenciones que van a regir el derecho de los tratados. Y en la misma Convención de Viena, también sobre el derecho de los tratados, nos define qué debe de entenderse como un tratado. Y el doctor lo incluye acá y dice, el convenio de Viena define el tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera sea su denominación particular. Está contenido en el artículo 2, numeral 1, literal A, de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. El doctor establece acá una anotación que los diversos tratadistas también han puntualizado, y dice que esta definición se caracteriza por dejar fuera del ámbito de aplicación de esta convención los acuerdos orales entre estados. Pero la convención, pero la Carta de Naciones Unidas también exige que para que un Estado pueda ser invocado en el ámbito de esta organización de estados, debe haberse realizado por escrito e informado a el secretario general para el registro respectivo. Entonces, dice que no se refiere a los acuerdos orales, sino que hace referencia a los acuerdos escritos. Es bien clara, dice un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. En todo caso, un acuerdo oral que no se informe sería un instrumento, o sería tomado también como un instrumento de carácter clandestino que se celebre de manera bilateral entre dos estados y que se reconozca su aplicación entre ellos mismos. B, los acuerdos de cualquier naturaleza entre organizaciones internacionales o entre organismos internacionales y los otros estados, lo cual quedó previsto en la Convención Especial firmada el 21 de marzo de 1986. Tratados celebrados por escrito, y tercero, los regidos por el derecho internacional. Es decir, dice, en esta convención sobre el derecho de los tratados no se toma en cuenta los tratados celebrados entre estados, entre los tratados orales celebrados entre estados,
los tratados celebrados entre estados y las organizaciones internacionales y los tratados celebrados entre estados entre sí. Permítame un momento. Bueno, no lo ubico de momento, es un documento que se escrito por el doctor Francisco Villagrán Kramer, en paz descanse, que se refiere al derecho de los tratados, en el cual hace referencia a 3 tratados de manera específica. Los tratados entre estados que están celebrados en la Convención de Viena de 1886. Hay otro, el tratado internacional celebrado entre estados y organismos internacionales de 1989, que son tratados diferenciados en los cuales se desarrolla toda esa normativa y que también forman parte de ese derecho internacional de los tratados que vienen a ser instrumentos jurídicos debidamente codificados y que los mismos están realizados por escrito y que tienen efectos jurídicos y consecuencias jurídicas a nivel internacional. Dice que hay otras descripciones, establece el doctor. Dice, acuerdo de voluntades, que es, pues se puede definiendo el concepto, dice que estos tratados son acuerdos de voluntades entre 2 o más estados. Por supuesto, es la voluntad del estado la que se plasma en estos tratados. Es esa voluntad que se expresa y que en cuanto a adoptar como tal ese tratado. Establece también que se puede entender como un acuerdo entre estados que obliga en virtud del principio pacta sunt servanda, es decir, las leyes se cumplen y no hay objeciones, no hay formas de objetar las mismas una vez hayan sido adoptadas como tales, toda vez que están investidas de ese principio de carácter internacional que es imperativo y que es vinculante, que se denomina pacta sunt servanda, los pactos se cumplen. Luego tenemos la otra definición que establece que los tratados son acuerdos de voluntades de 2 o más sujetos del derecho internacional. Es decir, aquí lo vemos de manera más
amplia, no hace referencia a un estado en particular y podría considerarse también como parte de este concepto la involucración o el involucramiento de los organismos internacionales. Acá lo establece. Esta última definición es amplia en su concepto e involucra a cualquier ente que hoy o en el futuro sea considerado sujeto de derecho internacional. Era lo que prácticamente anotábamos con respecto a este tipo de definición. Y por último, hay una definición que indica que los tratados son acuerdos de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional público que crea, modifica o extingue relaciones jurídicas. También es una definición bastante amplia que permite ya de manera concreta la participación de dos o más sujetos de derecho internacional público que tienen la finalidad de modificar, de crear, modificar o extinguir relaciones de carácter jurídico. Esta definición es de Montiel Argüello, de 1982. Importante lo que establece acá el doctor con relación a los tratados y los contratos. Dice, algunos autores los comparan a los contratos entre los particulares, pero a ellos se opone el que los contratos se enmarcan dentro del ordenamiento legal de un código civil u otra pieza legislativa equivalente preexistente, mientras que los tratados no se rigen ni se enmarcan dentro de ninguna ley o cuerpo legal preexistente, sino que más bien tienden a crear ese marco jurídico y es por ello que son fuente de derecho internacional. Fuente principal, diríamos, del derecho internacional. Es decir, que no podemos hacer la semejanza o similitud entre un derecho interno o el de un contrato establecido dentro del derecho civil con normas claras y específicas. Traigamos el ejemplo, un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, cuyo diseño se encuentra normado y regido en todas sus estipulaciones, en todo su contenido normativo por estas normas específicas que se refieren a esa figura jurídica dentro de un código de derecho civil a nivel interno. En tanto que el tratado crea ese derecho, crea la figura, crea las disposiciones, crea las herramientas, crea los procedimientos que van a regir en ese tratado o que van a regir ese tratado adoptado por sujetos de derecho internacional. Dice el doctor que los tratados se proyectan en la actualidad como una de las fuentes de obligaciones de los estados, siendo estas de hacer o no hacer, es decir, positivas y negativas. Por consiguiente, tratado es todo acuerdo de voluntades puesto por escrito
contenido en uno o más instrumentos conexos, concluido entre dos o más sujetos del derecho internacional. Según la mayoría de autores, dice el doctor, cada nombre designa una categoría especial de instrumento. El nombre tratado sería el género y el otro nombre sería la especie. El derecho estricto se reservaría el nombre de tratado. Tratado es ese marco legal que contiene una serie de normas que se refieren a una actividad específica. Dice, el derecho estricto se reservaría el nombre de tratado para aquellos acuerdos entre sujetos de derecho internacional en cuya conclusión participa el órgano previsto del poder de concluir tales acuerdos y que además de estar escrito se encuentra en un instrumento formal. ¿Quién lo suscribe? ¿Quién lo adopta? Aquellos representantes del Estado con poderes plenipotenciarios, es decir, con poderes para poder actuar, para poder adoptar un tratado de manera particular. Como elemento importante en la conclusión de los tratados debemos mencionar, uno, que la persona tenga capacidad. En efecto, en ese concepto, capacidad significa facultad o poder que un Estado o una organización internacional tiene de adquirir derechos e imponerse obligaciones por medio de instrumentos escritos llamados tratados. Vimos el aspecto introductorio de esta figura de los tratados, que para la próxima clase les voy a pedir, ya sea que bajen del internet esa Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y a efecto que la podamos ir analizando de manera particular. De tal suerte que se nos terminó el tiempo y los veré entonces el día viernes, primero Dios, en el cual seguiremos platicando acerca del derecho de los tratados a nivel internacional de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que es una convención vinculante para todos los países, para todos los estados. Los dejo acá porque ya son las 3:45 y les pido a las compañeras o a los compañeros a los cuales les dijimos que teníamos examen hoy a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, ingresar a la plataforma de Classroom para poder efectuar su examen. Nos vemos a las 4 de la tarde con los compañeros y con ustedes nos veríamos. Hoy es viernes. Nos veríamos el día martes. Feliz fin de semana para todos.